Al final lo hemos retirado a sugerencia del interventor porque nos ha indicado que previamente quiere hacer una explicación a los grupos. Entonces pasaríamos directamente al punto tercero, que son dictámenes de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. El punto primero es modificación de ordenanza de tasas por prestación de servicios y realización de actividades municipales. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 22 de marzo del 2016, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Modificación de ordenanza de tasas por prestación de servicios y realización de actividades municipales. Vista la propuesta de alcaldía, el informe emitido por la secretaria y el interventor municipales, así como los estudios técnicos, de acuerdo con la norma foral 11/89 5 de julio del territorio histórico de Guipúzcoa y el artículo 22.2e de la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, en la que se propone una bonificación del 50% en la propuesta de modificación de la ordenanza del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y una modificación de la ordenanza de tasas por prestación de servicios y realización de actividades municipales. Tras un cambio de impresiones, la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio propone dejar pendiente para su estudio la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para obras realizadas en caseríos del término municipal y posterior aprobación. A continuación, procede a la votación de la propuesta de modificación de la ordenanza de tasas por prestación de servicios y realización de actividades municipales con el siguiente resultado: 4 votos a favor de los señores y señoras Albistegui, Arrizabalega, Errasti y Lamarain y 2 abstenciones de las señoras Ibáñez y Juez. Y propone al Pleno Municipal adopte el siguiente acuerdo: aprobar la modificación de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas propuestas. Primero, ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Tasas por las enseñanzas impartidas en las escuelas municipales. Tasa de la escuela de dibujo. Niños, niñas hasta 16 años, empadronados 191,86, no empadronados, familia numerosa y matrículas de varios miembros 143,89. Empadronados, empadronadas en Éibar, ingresos familiares 95,93, no empadronados, empadronadas 292,61 euros. Adultos, que es de 16 años en adelante, empadronados, empadronadas en Éibar 256,55 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros 192,45. Empadronados, empadronadas en Éibar con ingresos mínimos familiares 128,28. No empadronados, empadronadas 391,28. Tasas por las enseñanzas impartidas en la Escuela Municipal de Cerámica. Tasas por la Escuela de Cerámica. 2 días a la semana, niños, niñas hasta 16 años, empadronados, empadronadas en Éibar, 265,45. Empadronados, empadronadas de familia numerosa o matrículas de varios miembros, 199,06. Empadronados, empadronadas en Éibar con ingresos familiares mínimos, 132,70 euros. No empadronados, empadronadas, 405,85. Adultos de 16 años en adelante. Empadronados, empadronadas en Éibar, 444,01. Empadronados, empadronadas en Éibar, familia numerosa o matrículas de varios miembros, 333,01 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar con ingresos familiares mínimos, 222 euros. No empadronados, 677,17. Un día a la semana, niños, niñas hasta 16 años, empadronados, empadronadas en Éibar, 132,70 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 99,53 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar con ingresos familiares mínimos, 66,35 euros. No empadronados, 202,92. Adultos de 16 años en adelante, empadronados, empadronadas en Éibar, 222 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 166,50 euros. Empadronados, empadronadas en Éibar con ingresos familiares mínimos, 111 euros. No empadronados, 338,58. Bueno, luego a su vez habla de una serie de bonificaciones y la forma de procederse a la matriculación. Tasas por enseñanzas impartidas en la Escuela de Música. Lenguaje musical.
Empadronados en Éibar, 416,61. Empadronados en Éibar, familia numerosa, matrícula de varios miembros, 312,46. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 208,31. No empadronados, 643,45. Dos instrumentos. Empadronados en Éibar, 467,86 euros. Empadronados en Éibar de familia numerosa o matrículas de varios miembros, 350,90. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 233,93. No empadronados, 733,97. Lenguaje musical más un instrumento. Empadronados en Éibar, 442,70 euros. Empadronados en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 557,03 euros. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 371,34 euros. No empadronados, 1.161,49 euros. 4. Lenguaje musical más dos instrumentos. Empadronados en Éibar, 1.100,42. Empadronados en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 825,30. Empadronados en Éibar, ingresos familiares mínimos, 550,20. No empadronados, 1.716,61. Dos instrumentos. Empadronados en Éibar, 786,33. Empadronados en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 589,74. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 393,16. No empadronados, 1.232,38. Tres instrumentos. Empadronados en Éibar, 1.100,42 euros. Empadronados en Éibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 825,30. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 550,20. No empadronados, 1.716,61. Conjunto instrumental. Empadronados en Éibar, 152,68. Empadronados en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros, 114,51. Empadronados en Éibar, ingresos familiares mínimos, 76,34. No empadronados, 242,11 euros. Coro. Empadronados en Éibar, 152,68 euros. Empadronados en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros, 114,51. Empadronados en Éibar con ingresos familiares mínimos, 76,34. No empadronados, 242,11. Bueno, también una serie de normas en cuanto a la aplicación de las tarifas. Tarifas especiales, tanto por familia numerosa como por ingresos de la unidad familiar. Euskaltegi municipal. Primer, segundo y tercer y cuarto nivel, cursos integrados, módulos aprobados por AVE, tanto presenciales como autoaprendizaje. Precio por hora. Primer, segundo y tercer nivel, 1,20 euros. Cuarto nivel, 235 euros. Material. Primer, segundo y tercer nivel, 0,12 y cuarto nivel, 0,19, que hace un total de primer, segundo y tercer nivel, 1,32 y cuarto nivel, 254. Cursos no integrados en los módulos aprobados por AVE, precio por hora. Primer, segundo y tercer nivel, 1,80 euros. Cuarto nivel, 235. Material, 0,13 para los niveles 1, 2, primero, segundo y tercero. Y para el cuarto nivel, 0,19. Y hace un total de, para primero, segundo y tercer nivel, 1,93 y cuarto nivel, 254 euros. Cursos especiales organizados por empresas, centros educativos o entidades, 43,54 por hora y grupo. También tarifas especiales. Ser padre o tutor, ser comerciante hostelero, persona empleada en el sector de servicios, ser empleado de la empresa, tener 65 más años, ser estudiante, son tarifas especiales en estos casos, ser perceptor del RGI y las condiciones. Segundo, someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones los acuerdos a que hacen referencia los puntos anteriores, las ordenanzas correspondientes y los expedientes al efecto instruidos. Tercero, los acuerdos adoptados devendrán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiese producido reclamación alguna.
intervenciones. Bai, arratsaldeon. Tasa eta presio guzti hauen aldaketak eta hori dena EH Bilduren emendaki baten ondorioz dela, badakigu danok. Badakigu bai 2015ko emendakin badala eta berandu dabilela forma hartzen, baina guretako neurri posgarria bada. Berandu esan dut, baina espero dugu bai datozen urtietan geratzeko etorri dan diru laguntza bat izatea bai. RGIa jasotzen duten familien aurrek, behintzat udal eskoletarako bultzada bat edukiko dabe, bertan parte hartzeko, eta ez hori bakarrik. Helduek bai euskara ikasteko aukera gehiago izango dabez, eta euskara ikasteko doakotasuna heldu arte behintzat horrelako neurriak guretako garrantzitsua dira. Ahalik eta biztanle eta kolektibo gehien euskarara gerturatu ahal izateko behintzat. Dirua ez dadila oztopua izan. Ontxe udalak badakigu etxeko lanak dituala, ze guk uste dugu informazio hau familia onuradun posiblei edo ondo azaldu behakuela. Bai, alde batetik EH Bilduko ordezkariak esandako proposamen hori babestu egingo dugula bere momentuan engendun bezala, eta beste alde batetik beste iruzkin txiki bat idazkariak hasieran komentatutakoaren harira, la propuesta que se nos remitió de alcaldía sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras dice que se entiende que la modernización de explotaciones agropecuarias supone una herramienta básica a la hora de incrementar la competitividad del sector agropecuario en general, potenciando el sector primario y preservando el entorno rural del abandono al que se ve abocado. Iruditzen zitzaigun, pixkat, larregi esatia dela hori eta horrekin batera planteatzea 150ko obaria kontuan izan da arau foralak aukera moten dabela 185erainoko obari bat eitzeko eta konsultatu dugula gainera beste udalerri batzutan ere holan eitzen dela. Kasu batzuk aipatziarren Elgoibarren 180eraino, Azkoitian 185, Oñatin bebai 180, eta baitxa Arrasaten bebai. Orduan, ados gauzela batzordian planteatu zanakin, akordio batera iritsiko garala horren inguruan, baina gu bebai ados gauz testuan esaten zanakin, iruditzen zaigulako lehen sektoria naiz eta ekonomiaren zati oso txiki bat izan, benetan sektore estrategiko bat dela gure herriarentzako gertuko produktuak bultzatzeko eta sektore ekonomiko estrategiko bat dalako bere txikitasunian uste dugula hori hobeto aztertu behar dela eta espero dugula beste herri batzutan bezala obari ausartagoak onartuko ditugula, besterik ez. Sí, seguro que nos ponemos de acuerdo. Quiero decir, lo que se ponía sobre la mesa era una propuesta basada sobre todo en que cuando planteamos ese tipo de modificaciones en el impuesto de construcciones hemos siempre asimilado a la VPO y era un poco lo que se planteaba, porque cuando se bonificó la construcción en los pabellones de Macharia con Espelú se hizo así, cuando se ha bonificado las actuaciones de vivienda protegida tiene ese porcentaje del 50%, o sea el 2,5 en vez del 5% del presupuesto, y pues se ha planteado. Otros municipios tienen más alto, pues si hay que asimilarlo a ellos, a veces también nos podemos asimilar cuando ellos tienen más alto otra cosa que nosotros, también cogerla, ¿no? Pero bueno, cogemos siempre el jamón, nunca el hueso, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué haber ningún problema. En la siguiente comisión de trabajo nos pondremos de acuerdo y si hay que bonificar el 95%, se bonifica. No es una cuestión de capacidad recaudatoria en este caso, porque no van a ser muchos los casos que nos vamos a encontrar. Simplemente planteamos ante un caso que se nos puso sobre la mesa, planteamos la posibilidad de bonificar y se planteó una propuesta asimilada a lo que era a la vivienda protegida en el sentido de que estábamos intentando proteger una actividad. Es asimilado. Que el asimilado tiene que ser a un 95% del impuesto, no creo que en la siguiente comisión haya ningún problema para llevar a pleno esa bonificación. Perdona, Miguel, es que me parece un poco injusto que se diga que siempre el jamón y no el hueso, cuando este grupo municipal ha sido valiente y se ha llegado a quedar solo planteando retirar alguna bonificación, sabiendo que eso es totalmente impopular. Creo que hemos dado muestras de responsabilidad institucional en ese sentido durante este mandato
y hemos hecho también otras propuestas para bajar impuestos, pero también para quitar modificaciones. Y, por tanto, esa pequeña crítica que entre líneas nos metías no te la admito. No, si me puedes admitir lo que quieras, es decir, soy libre también de expresar mi opinión, pero en el tema de bonificaciones de impuestos, muy poquitos municipios tienen el grado de bonificación que tiene esta ciudad, porque el impuesto de obras menores no paga nadie, nada. Y me gustaría eso compararnos con otros municipios, con lo cual, quiero decir, en cuanto a capacidad recaudatoria vía impositiva en impuesto de construcciones, seremos de los municipios que menos recaudamos, pero lo asumimos, porque lo asumimos en su momento y mantenemos las bonificaciones. Simplemente he hecho un comentario de que se ha aludido a una situación de otros ayuntamientos en esta tipología de impuestos que tienen otras variables en las cuales están cobrándola y nosotros no. Simplemente he hecho así, pido disculpas, que no va por ahí. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Segundo dictamen, también de la misma comisión, sobre propuesta de modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Eibar. Vista la propuesta presentada por el TAG del Área Económica de modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones para adecuarlo a las previsiones contenidas en el proyecto de presupuesto para el año 2016, según documento adjunto, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga y Andueza, y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Lamarain, Ibáñez Juez y García Antón. Y propone al Pleno Municipal adopte el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones con la incorporación de las enmiendas contenidas en la aprobación inicial del presupuesto, quedando su redacción según documento adjunto. ¿Intervenciones? Votaríamos este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que serían 9 votos afirmativos, 10 abstenciones. Pasamos al único dictamen de la Comisión de Trabajo, de Obras y Urbanismo y Medio Ambiente sobre recurso de reposición contra estudio de detalle de la Unidad de Actuación 121.01 Bichos Arasqueta. El Pleno Municipal, en sesión de 28 de diciembre del 2015, acordó aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle de la actuación aislada 128.01 Bichos Arasqueta 1. Contra dicho acuerdo se ha presentado con fecha 12 de febrero un recurso por doña Aurora Teruelo Sancha. En dicho recurso se indica que la notificación realizada de dicho acuerdo es defectuosa por no constar la especificación de los recursos administrativos y no recoge la posibilidad de interponer recurso potestativo o reposición. También pretende una impugnación en vía indirecta del artículo 3.3.0501 del Plan General de Ordenación Urbana de Eibar, que regula los estudios de detalle por entender que la misma es contradictoria con la Ley del Suelo del País Vasco. Se ha emitido informe por los servicios jurídicos municipales en el que se indica que, en lo que se refiere a la procedencia o no de la interposición del recurso de reposición, hay que tener en cuenta el artículo 107.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el cual determina que en contra de las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. La literalidad de la norma no deja lugar a dudas respecto a la impugnación de las disposiciones administrativas de carácter general. Así, en el supuesto de que se desee impugnar dichas disposiciones, habrá de acudirse de forma directa a la jurisdicción contenciosa administrativa sin pasar previamente por el trámite de los recursos administrativos. En coherencia, el Tribunal Supremo ha negado la posibilidad de interponer recursos administrativos contra la aprobación de instrumentos de planeamiento y así lo ha puesto de manifiesto en su doctrina jurisprudencial.
Hay que concluir, por tanto, que la posición correcta es la reflejada en la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle, que solo ofrece la interposición del recurso contencioso. En consecuencia, no puede admitirse el recurso de reposición presentado simplemente por el hecho de que si se produjera dicha admisión y se modificase el contenido del plan aprobado o su aprobación se anulase, dicha estimación sería anulable por ser contraria al artículo 107.3 de la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, así como a la línea jurisprudencial expuesta. Debe resolverse, por tanto, su inadmisión conforme al artículo 113.1 de la Ley 30/1992. Con lo apuntado, no es necesario entrar a examinar el resto de cuestiones planteadas en el escrito del recurso, aunque cabe apuntar que el vigente Plan General de Ordenación Urbana aún no está adaptado a las determinaciones de la Ley 2/206, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de dicha ley. Incorporado al expediente el informe del asesor jurídico, la Comisión de Trabajo, de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de los señores de Los Toyos, Benítez, Larrauri y la abstención de los señores y señoras Lamarain, Errasti, Juez, Mendicute y García Antón, propone al Pleno Municipal acuerde no admitir a trámite el recurso de reposición presentado por doña Aurora Teruelo Sancha contra el acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle de la actuación aislada 128.01 Bichos Arasqueta 1 por las razones arriba expuestas. ¿Intervenciones? Pues si no las hay, votamos a este punto del área de obras y urbanismo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que han sido 14 votos afirmativos, 5 abstenciones. Y como punto cuarto tenemos las dimisiones presentadas por los concejales don Itoich García Antón y don Eneco Andueza Lorenzo. En efecto, ambos han presentado sendos escritos. El señor García Antón, con fecha 18 de marzo, en el cual dice que dimite de su puesto de concejal y del grupo municipal por motivos de salud. Y otro del señor Andueza, de fecha 21 de marzo, que dice que, habidas las dificultades por compatibilizar mi cargo en este ayuntamiento con los cargos que ostento en nuestras instituciones, tengo a bien comunicar mi deseo de presentar la dimisión como concejal. No quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar mi gratitud y reconocimiento a toda la plantilla municipal y a los técnicos administrativos y concejales que han compartido conmigo esta etapa profesional. Por tanto, lo que procedería sería aceptar estas dimisiones y solicitar de la Junta Electoral Central la remisión de las credenciales del concejal o concejala que corresponda, y una vez cumplimentado ese trámite, pues ya tomarían posesión los nuevos concejales o concejalas. Esto sería el acuerdo ese, como digo, de aceptar las dimisiones y solicitar de la Junta Electoral Central las credenciales de las personas que vayan a sustituir. ¿Intervenciones? Bueno, simplemente para agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo durante estos últimos 10 años, empezando por aquellos que depositaron su confianza en mí: Iñaki Arriola, del que fui secretario de alcaldía; Miguel, al que ha sido mi portavoz durante estos 8 años; Arcadio Benítez; a los miembros de mi grupo municipal, con un recuerdo muy especial a Miguel López de Guereñu; a todos los portavoces municipales que también han compartido conmigo tarea, me vienen a la memoria: Hitor Alberdi, Merche, Eva, Carmen Larrañaga, en fin, tantos otros, Igor Aldalur, todos los que estáis hoy aquí presentes, a todos los que han compartido comisión conmigo y especialmente a los trabajadores de este ayuntamiento, que creo que es lo mejor que tiene esta ciudad y a los que les tengo que agradecer mucho todo lo que me han ayudado, especialmente a Elena Juaristi. Pedir disculpas, por supuesto, si he cometido algún error, que estoy convencido que no habrán sido pocos, y, en fin, desearos a todos
acierto y sobre todo altura de miras para que esta ciudad siga siendo lo que es, la mejor ciudad del mundo. Es que recasco. Yo, sin más, agradecerte, Neco, tus 10 años. Hay tois que no está agradecerle sus 6 meses, cada uno en su posición, cada uno con sus responsabilidades y cada uno representando a aquellos ciudadanos que le han votado y con la capacidad de intentar representar incluso también a aquellos que no le han votado, que ahí está la altura de mira de la que hablas. Desearos suerte a los dos y seguro que contigo será más fácil encontrarnos en el camino, pero como Itois también, y que bueno, alude a motivos de salud en su dimisión, pues bueno, pues que le vayan a mejor y que bueno, las nuevas personas que entren, que también seguro que serán bien recibidas por todos y entre todos pelearemos. Y bueno, entonces tendríamos que votamos conjuntamente, si os parece, las dos dimisiones y el acuerdo de elevar a la Junta Electoral la solicitud de las credenciales de los siguientes en las listas. ¿Votos a favor? Bueno, no hay urgencias de tipo administrativo. ¿Hay ruegos y preguntas? Bai. Bai, bueno, zelan hirigintza batzorria ez dugun euki eta prentsan agertu zen Arragoetako etxiak erreostian, ian iruan erreziran, eta esaten zen 15 eguneko epia emango zala eraisketa proiektua aurkezteko. Pues queríamos saber si se ha presentado ese proyecto de derribo, si hay plazos establecidos para el derribo, y también queríamos saber si se ha planteado en la Junta de Gobierno algún otro tipo de medida para impulsar no solamente el derribo de este edificio, sino impulsar también la regeneración del resto de la calle de Chonta, o si vamos a... Perdón, es que Chonta también necesita... y son muchas, podría haber dicho Macharia y podría haber dicho muchas otras más, Barkatu. Arragoeta, si se va a impulsar no solamente el derribo de este edificio, sino la regeneración del resto de la calle Arragoeta, o si vamos a esperar a que el mercado inmobiliario haga que sea rentable una operación de este tipo. Bueno, en cuanto al... No sé exactamente si han presentado ya solicitud proyecto de derribo, no sé si lo han presentado ya, porque es verdad que el requerimiento del área de urbanismo del arquitecto hablaba de 15 días, me llamó a mí la propiedad, diciéndome que justo coincidía los 15 días con la Semana Santa y que igual necesitaba algo más. Hablé con el arquitecto y se puede interpretar que eran 15 días hábiles, no naturales, entonces podemos estar ahí. Y entonces ahí se marcará según la presentación del proyecto, pero bueno, mañana lo hablamos con urbanismo y vemos si han presentado algo ya y si no, cuánto plazo les queda para presentarlo. A partir de ahí, yo sí tengo intención de reunirme porque ese edificio formaba parte de una unidad, no era una actuación aislada, sino era una unidad de actuación. Y por tanto sí tengo interés de reunirme no solamente con estos propietarios, sino con el resto de propietarios de la unidad, para ver qué posibilidades hay de ver la regeneración del área a través del reurbanismo de esa unidad, qué posibilidades hay de ejecutarla, pero no es que todo va a depender del mercado inmobiliario, pero sí va a depender muchísimo de la promoción privada, porque hay la calificación de vivienda libre y por tanto la actuación desde lo público es complicada, es muy complicada actuar desde lo público y por tanto sí que podemos ser facilitadores, pero no podemos participar ni incluso legalmente de manera activa en el desarrollo de la unidad, porque no tenemos ni propiedades, ni hay promoción pública, ni tenemos capacidad de intervenir en el sentido de que podríamos ir por la vía de la expropiación para promover el ámbito, pero al ser vivienda libre tampoco tendría mucho sentido la intervención de la Administración ahí. Facilitar, impulsar, coordinar, ayudar en la gestión, todo lo que haga falta, pero sí que será bueno conocer también la voluntad de la propiedad, porque es verdad que no lo tiene que marcar todo el mercado inmobiliario, pero como no haya mercado inmobiliario, a ver qué se hace para poder actuar ahí, porque claro, tirar para construir algo que no se va a vender, los riesgos del negocio están ahí. Los riesgos del urbanismo nos interesan a nosotros, pero esa otra parte está ahí y por tanto no es fácil que una actuación desde lo público sea lo prioritario en esto. Podemos ser coayudantes, podemos ser colaboradores, pero lógicamente me viene a la cabeza mucho ahora todo lo que ha pasado en el área de San Andrés, de Paseo San Andrés. Es decir, podemos ayudar, podemos colaborar, pero si la iniciativa privada no tiene la misma voluntad que nosotros,
poco más vamos a poder avanzar. Y por tanto, una vez derribado el edificio, sí que yo creo que tenemos que tener reuniones con propietarios de la unidad para ver cuál es su sentir, su posición, sus preocupaciones, o que vean ellos también, que propongan cómo se les puede ayudar para que el ámbito se pueda desbloquear. ¿Más? No. Si no hay más, daríamos por finalizado el